Hola, buenas tardes nuevamente, chicos y chicas de primeros técnicos. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura de este día. Como siempre, es un gusto estar con ustedes, saludarles. Ya casi es hora de almuerzo, así que todo el mundo está esperando que esta hora termine rápido, creo. Y en este momento les voy a compartir la pantalla. Ya están observando la presentación. Voy a darle vuelta a la compu para que sus compañeros que están de manera presencial puedan observar la presentación, así que obviamente van a estar escuchando la explicación y les pido que siempre tomen nota, ¿verdad? Y que tengan a la mano su libro de texto porque lo vamos a utilizar. Así que ahorita solo muevo la computadora de manera adecuada y les presento la agenda.
Vaya chicos, muy bien, ahora sí, ya estamos aquí con sus compañeros que están de manera presencial, ya estamos viendo todos la pantalla y anotar la fecha, 7 de septiembre, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar con la reflexión, luego vamos a hacer la lectura mecánica y luego vamos a continuar el contenido. Si se fijan, ahora no hay en la agenda una parte para presentación de contenido ni invitados porque prácticamente el tema es el mismo de ayer, entonces no vamos a tener que copiarlo nuevamente, sino que únicamente escribirán a continuación y ya sabremos que vamos a seguir hablando del teatro del siglo XX. Así que en ese sentido ya tenemos un paso adelantado porque no vamos a escribir nada más y la agenda está bastante concreta. El tema, este es el mismo de ayer, les vuelvo a repetir, no hay que copiarlo a continuación, pero sí vamos a recordar cuál es el indicador, aunque no lo tengan que anotar. Identifica las características de cada tipo de teatro desarrollado por los grandes dramaturgos del siglo XX. Ayer comenzamos hablando un poco acerca de los cambios en las representaciones, en términos generales, luego hablamos de los cambios técnicos, luego hablamos de las evoluciones que se dieron en el teatro gracias al método interpretativo, a la biomecánica, a la filosofía del teatro oriental, y luego empezamos a hablar de los tipos de teatro. No logramos abarcarlos todos, más bien nos quedamos en el teatro épico, así que hoy vamos a continuar con los que nos hacen falta. Y respecto a la reflexión, esta sí la van a anotar porque no es la misma que ayer, y siempre tiene que ver con el amor a la patria, con el respeto a nuestro país y con el deseo, hasta cierto punto, o con la intención de en algún momento reflexionar sobre la importancia del patriotismo, ¿sí? En el sentido o enfocado desde la perspectiva de sentirnos quizá orgullosos, alguien podría decir que es muy difícil o que ese adjetivo es bastante fuerte para estas situaciones, porque sabemos que nuestro país no es perfecto y creo que ninguno lo es, pero dice, el amor a la propia patria debe reflejarse en el respeto a las otras. Entonces, no es cuestión de criticar, no es cuestión de cuestionar. Sí sé que en algunos momentos podemos o quisiéramos estar en otro lugar, pero debemos sentirnos orgullosos de donde estamos y como yo les decía ayer, en algún momento, si en nuestras manos está hacer algo para cambiar las situaciones, para mejorar las cosas, pues en ese sentido deberíamos hacerlo. Ustedes que son jóvenes, que son el futuro prácticamente de nuestro país, de hecho William mencionaba hace un ratito esa frase aquí en el salón, somos el futuro del país, entonces tenemos que procurar que nuestras acciones estén orientadas a mejorar o hacerlo mejorar en cosas que sabemos que son negativas. Así como hicieron los vanguardistas, ¿se acuerdan que ellos criticaban los anteriores? Decían, bueno, no ha servido para nada, entonces hagamos algo nosotros, así podemos hacer nosotros también. Y eso significa respetar nuestra patria y respetar las demás también, respetar los otros países. Sí podemos hacer o emitir juicios críticos en algún momento, pero las críticas destructivas no nos llevan a ninguna parte, así que es mejor hacer las cosas de buena manera y las cosas van fluyendo para mejorar. Y luego, la parte de la lectura mecánica, seguimos leyendo la metamorfosis. Solo voy a hacer un sondeo. ¿Ustedes cómo van con la lectura de la metamorfosis? Ah, vaya, pero ya vas a avanzar. Vamos a ver. Más o menos. ¿Vas con la lectura de mecánica de aquí o vas más adelantado? Un poquito más lento. Es que voy leyendo 3 páginas por día porque estoy muy lento. Vale, muy bien. Vamos a ver los que están en la casa. ¿Cómo van con la lectura de la metamorfosis los que están en casa? ¿Van más adelantados que lo que llevamos en la lectura mecánica o solo lo de la lectura mecánica han leído? Escriban en el chat las respuestas o activan su micrófono y me dicen. No me vayan a decir que no han avanzado mucho. Sí, sí, vaya, lo que dice Ale es cierto, se siente, y en realidad sí es una obra corta, y la están leyendo en PDF. Entonces quizás ahí en algún momento se siente que quizás no se avanza lo suficiente. Los libros cuando los ven, bueno, los físicos son chiquititos, son así como de decir, se lo voy a hacer para que vean. Mañana de la metamorfosis, sí, pero es pequeñita, entonces al verla así parece miniatura, en realidad ahí se siente uno que abunda porque vas pasando más rápido las páginas. En cambio, a veces en el PDF se siente uno que no dice.
No, porque ahí tengo las preguntas y las respuestas, te pongo un examen. Ah, por eso. Vaya, y los que están en la casa, ya me preocupé que no me contestan ni en el chat cómo van con la lectura de la obra. El que calla otorga, o sea que no han leído nada más. Yo sí, ya la leí, pero yo la voy a leer de nuevo porque cuando la leí era muy... Entonces está como Ah, un vaya. ojo abierto y el otro. Ajá. Vaya, Emilia dice que ya la leyó, pero que la va a volver a leer porque cuando la leyó sentía que estaba un poco dormida. Annelies dice que adelantando. Vale, digamos que ya tengo dos respuestas. Y ustedes dos que están adelantados también. Ya Yo llevamos ya voy cuatro. más adelantada, sí. Ah, vaya, muy bien. Roxana también dice que va más adelantada. Vaya, qué bueno. Yo ya la empecé, dice Lucía. Eso es un avance. Haberla empezado ya es un avance. Y va adelantada. Vale, perfecto. Entonces vamos a hacer la lectura. La lectura mecánica de hoy le toca a Diego. Diego, ¿estás por aquí? Sí, señor. Vale, entonces me vas a hacer el favor de hacernos la lectura. Te voy a pedir de favor que lo hagas lo más fuerte que se pueda para que tus compañeros que están aquí puedan escuchar. No gritar. Bueno, lo más fuerte que puedas, por favor. Vaya, está bien. Ya. No hay Adelante. no hay que permanecer en la cama inútilmente, se decía Gregorio. Quería salir de la cama en primer lugar con la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte inferior que, por cierto, no había visto todavía y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de mover. El movimiento se producía muy despacio, y cuando finalmente, casi furioso, se lanzó adelante con toda su fuerza sin pensar en las consecuencias, había calculado mal la dirección. Se golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama, y el dolor punzante que sintió le enseñó que precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizá en estos momentos la más sensible. Así pues, intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y, a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió finalmente con lentitud el giro de la cabeza. Pero cuando, por fin, tenía la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de continuar avanzando de este modo porque, si se dejaba caer en esta posición, tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase herida. Y precisamente ahora no podía de ningún modo perder la cabeza. Prefería quedarse en la cama. Pero como, jadeando después de semejante esfuerzo, seguía allí tumbado, igual que antes, y veía sus patitas de nuevo luchando entre sí, quizá con más fuerza aún, y no encontraba posibilidad de poner sosiego y orden a este atropello. Se decía otra vez que de ningún modo podía permanecer en la cama, y que lo más sensato era sacrificarlo todo, si es que con ello existía la más mínima esperanza de liberarse de ella. Pero al mismo tiempo, no olvidaba recordar de vez en cuando que reflexionar serena, muy serenamente, es mejor que tomar decisiones desesperadas. En tales momentos dirigía sus ojos los más agudamente posible hacia la ventana, pero, por desgracia, poco optimismo y ánimo se podían sacar del espectáculo de la niebla matinal, que ocultaba incluso el otro lado de la estrecha calle. Muy bien, gracias Diego por ayudarme con la lectura. Si se fijan, bueno, ustedes que ya están adelantados y que ya la mayoría ha avanzado un poco más con la parte de la lectura de esta obra, nos damos cuenta que prácticamente todo el inicio está enfocado en la descripción de esta escena, de la escena en la que Gregorio despierta convertido en un insecto y de las implicaciones que esto le genera. Entonces, para no retrasarnos en el desarrollo del tema, vamos a avanzar. Esto es lo del teatro épico. Esto lo vimos ayer, ¿sí? Sin embargo, lo traje de nuevo porque voy a hacer un repaso, una retroalimentación de esto, más no tienen por qué volver a tomar nota de esto, porque ya lo hicieron. Y ayer decíamos que cuando nosotros hablamos de épica, normalmente lo relacionamos con narrativa. Y este tipo de teatro fue bastante importante o fue bastante innovador porque lo que pretendía era que las personas, que el público reflexionara, analizara y tomara una postura crítica ante las situaciones o ante la sociedad burguesa que en ese momento estaba llegando a uno de sus puntos máximos, pero
no a través de los sentimientos, sino que a través de algo que se llamó el efecto de distanciamiento. Yo les decía ayer que lo que hacían o lo que ocurría es que en algún momento se pintaba una escena y en el momento en el que las personas podían empezar a cuestionarse o a pensar o a creer que se iban a guiar por sentimientos, ponían una música estridente, por ejemplo, que en algún momento hacía o que en un momento retomaba, gracias, que en algún momento retomaba y hacía que la gente reaccionara, despertara y dijera, hey, como que lo sacaban de la órbita del sentimiento. Y también decíamos que el máximo representante fue Bertolt Brecht y que hay bastantes obras de él y que aparte de eso hubo varias características que lo hicieron importante, que lo destacaron. Estas las explicaba ayer. Una de ellas, y quizá la más destacada o la más importante, es la primera, que consiste en narrar al público lo que iba a pasar o lo que iba a desarrollarse en la escena. Y además de eso, utilizar incluso recursos como máscaras para las representaciones. En el caso de las máscaras, pues sabemos que algún efecto de distanciamiento pueden generar, porque no es igual ver una máscara todo el tiempo en la representación a ver, por ejemplo, ya la emoción que se puede reflejar en el rostro de una persona. Además, se interrumpía la obra con diversos diálogos entre los actores y el público, porque se rompe la cuarta pared y el actor en algún momento hasta se bajaba del escenario a preguntarle a las personas ciertas cosas. Ayer yo decía que algunos pueden preferir o pueden decir que sí les gusta esto o que sí les gustaría que en algún momento el actor llegue a donde ustedes a preguntarles o a hacerlos partícipes de la obra. Pero ahora que tengo estudiantes presenciales les voy a preguntar a ellos, ya específicamente. ¿Te gustaría que en algún momento el actor llegara a preguntarte algo de la obra o que te llegara a hacer participar con él? ¿O preferís que no? Depende de la obra. Ajá. ¿Qué condición tendría que tener la obra para que sí te guste? Dale, pensá. Vaya, mientras tanto, William, ¿te gustaría o no te gustaría que en algún momento uno de los actores se involucrara en el desarrollo de la obra? Sí, va, muy bien, sí. Ella dice que depende, Jade dice que depende. Probablemente, es que lo que pasa es que pregunto porque a veces somos tímidos, o sea, a veces uno es tímido y reservado y se limita, no, yo no quiero participar porque me van a escuchar o me van a ver y no quiero, me da pena. Alguien podría decir, no, yo sí quisiera participar, no me causa problema, digamos. Entonces, ¿sí o no? En el caso de los que están en su casita, ¿les gustaría que en algún momento el actor llegara a preguntarles o a hacerlos partícipes de la obra? A mí sí, señor. Vale, Anneli dice que sí. Perfecto. ¿Quién más? A mí no, señor. Vaya, Roxana dice que no. Roxana dice que a ella no le gustaría. Entonces, No, es que me da pena. porque te da pena, exacto, le daría pena. Entonces, eso es normal. Porque van a contar, entonces sí. Vale. Entonces, en este caso, bueno, ya esto lo habíamos visto ayer. Ahora sí vamos con esto, que es lo de hoy. Aquí es donde empieza lo que nos corresponde este día. Y otro tipo de teatro que surge y que se desarrolla en el siglo XX es el teatro existencialista. De hecho, el existencialismo entra como parte de los sismos de vanguardia. Entonces, yo aquí les he colocado en este cuadro las ideas más específicas. Y por eso, quiero hacer hasta cierto punto, es bueno que ustedes tomen nota de esto, porque si bien es cierto, en el libro de texto hay información mucho más extensa, mucho más específica o mucho más ejemplificada, si lo queremos ver así. Y de hecho voy a pedirles a todos que se vayan a la página 205 de su libro. Porque en la página 205 tenemos un ejemplo, algunas muestras que vamos a leer también. Entonces, para comenzar tenemos que saber que estábamos en un periodo en el siglo XX, en un periodo de crisis espiritual, y esta crisis espiritual, este conflicto social, político, económico que hemos visto desde el principio de estos temas, abarcó o llegó a la mayoría de países europeos, incluyendo Francia, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los sucesos que más golpeó a este país. Entonces,
En Francia es que surge el existencialismo. Entonces, digamos que esta nueva corriente estética surge o se fundamenta en Francia. ¿Qué características tiene? Pues los personajes de estas obras son seres que habitan en un mundo que no controlan y donde están condenados a vivir. Si se fijan, esa premisa o esa situación suena un poco pesimista. ¿Por qué? Porque los personajes están condenados a vivir ahí sin esperanza, sin ilusiones, sin quizá ningún anhelo en algún momento de que las cosas mejoren o de poder salir adelante. Y los personajes están libres de las condiciones o de los condicionamientos de la moral y de la religión, o sea que es lo que menos les importa. De hecho, dentro del existencialismo existe una corriente que propugna el ateísmo. Hay muchos existencialistas que son ateos, es decir, que se niegan a la existencia de Dios y que dicen que los únicos responsables de sus acciones son ellos mismos. Entonces, en este sentido, en este contexto, las temáticas que se abordan son la guerra, la pobreza, la violencia, la fe, la desesperanza. Son temas bien negativos, digamos, a cierto punto, bastante pesimistas. Y en cuanto a representantes, tenemos a dos, que son los que justo están ustedes tomando nota ahorita. Jean-Paul Sartre es uno de los máximos representantes. Obras como, solo fíjense los nombres de las obras: Las moscas, A puerta cerrada, Las manos sucias y La náusea. En el caso del título, por ejemplo, Las moscas o La náusea, como que no suena muy atractivo para algunos. Alguien podría decir, a mí sí me gustaría leer La náusea, me llama la atención. ¿De qué va a tratar? Ustedes van a leer una de Sartre, que es A puerta cerrada, es una obra muy buena, es dramática, obviamente estamos viendo teatro en este tema, entonces es teatro. Y el fundamento o la premisa existencialista de esta obra es que el infierno no es un lugar, sino que el infierno está en las otras personas. O sea que el infierno somos nosotros para los demás. Ustedes van a leer, es una obra muy interesante y de hecho toca temas que en algún momento se vuelven tabú, como la homosexualidad o el lesbianismo, y es parte siempre de las situaciones o de los temas que aborda el existencialismo desde una perspectiva bastante específica. Y también tenemos a otro representante que es Albert Camus, con obras como El extranjero, Calígula y Los justos. Estos dos señores, bueno, Sartre es el de arriba, este que está aquí, y Camus es el que está aquí abajo, son de los máximos representantes del teatro existencialista. Ahora, del libro, vamos a la página 205, y hay un cuadrito amarillo o anaranjado, sé qué color lo observan, pero dice, es una opinión de una lingüista, dice: el existencialismo se preocupa por la angustia permanente en el ámbito social, por la incomunicación entre los individuos y por el destino del hombre en un medio tan hostil, en donde de lo único que puede estar segura la humanidad es de la débil existencia en que está inmersa. Esta parte suena bastante pesimista. Angustia social, incomunicación entre los individuos, la falta de comunicación, porque bueno, el destino del hombre en un medio hostil, en donde lo único de lo que podemos estar seguros es de saber la existencia. O sea que no podemos hacer nada, pues yo estoy en un conflicto, en una situación hostil, fea, adversa, pero el existencialismo tiene una característica que es también importante, y es que ellos de alguna manera pueden intentar llevar al lector o al espectador, si es la puesta en escena, a buscar una solución de los problemas. No es que el existencialismo me va a dar la salida y me va a decir, vaya, para resolver este asunto usted tiene que hacer esto. No, sino que simple y sencillamente a través de los temas que plantea, nosotros podemos deducir o intuir una respuesta. Entonces, esa es una diferencia o es una característica bien importante. Ahora vamos con el otro tipo de teatro, teatro del absurdo. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos teatro del absurdo? Sabemos que acto absurdo es algo que carece de lógica, que carece de sentido. De hecho, nosotros, cuando estamos hablando con alguien, por ejemplo, si esa persona sale diciendo un comentario algo fuera de lugar, que no tiene que ver, uno dice, bueno, y que vos solo cosas absurdas decís. ¿Puede resultar ofensivo? Claro que sí. Y en este caso, el teatro del absurdo deriva del existencialismo. O sea que el existencialismo le da, digamos, un insumo
o le da una alternativa o le da un empujoncito para que el teatro del absurdo aparezca. ¿Y qué demuestra? Pues al igual que el existencialismo, demuestra el sinsentido de la vida humana. A veces andamos sad, en algunos días andamos deprimidos y todo nos parece oscuro, negro, triste. Yo lo cuestiono, no me llega, no me llama la atención, no me gusta, qué aburrido, qué feo, sin sentido. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi ruta? ¿Cuál es mi camino? Entonces, este sinsentido de la vida humana, este absurdo que ellos decían que la vida humana tenía, es lo que se refleja en este tipo de teatro. ¿Cómo voy a identificar que existe el teatro del absurdo? Porque hay diálogos ilógicos, conductas absurdas y humor negro. Esas son, digamos, que los tres elementos más importantes. ¿Por qué? Porque las tramas no tienen ni secuencias, ni espaciales, ni temporales. Aparte de esto, que en algún momento nos podemos perder, porque de verdad son situaciones que no tienen nada que ver. Y en este caso hay una diferencia entre el teatro del absurdo y el teatro existencialista. Y es que el teatro del absurdo no pretende buscar soluciones. No pretende que las personas reflexionen y entiendan y cambien actitudes, sino que ellos solo quieren mostrar las situaciones, mostrar el absurdo, pero no buscar soluciones. Entonces, ya es como estar desahuciado, decimos, ¿verdad? Las cosas ya están malas, entonces no podemos buscar una solución. Representantes. Samuel Beckett es el primero, con una obra que se llama Esperando a Godot. Resulta que esta obra se llama Esperando a Godot y cualquiera podría discernir y decir, bueno, se va a tratar de alguien que está esperando a un hombre que se llama Godot, pero no trata de eso. No trata ni de una persona que esté esperando a otra, ni mucho menos que se llame Godot, ni nada que ver. O sea que hasta el título es absurdo respecto a lo que la temática o lo que la obra aborda. Tenemos a otro que se llama Eugene Ionesco. Obra La cantante calva. No trata de ninguna cantante, ni mucho menos que sea calva. Entonces, ¿qué pasa? Que las obras del teatro del absurdo no tienen ninguna relación el título con lo que trata y los diálogos entre sí tampoco tienen mucho sentido entre ellos. Otro representante, Darío Fo. Obras de Darío Fo, Muerte accidental de un anarquista. Tampoco se trata de eso. Entonces, el teatro del absurdo, el mismo nombre nos lo dice. Tiene situaciones que son absurdas, que son poco cotidianas, y que si alguien no lo lee con detenimiento, y de hecho, aún con detenimiento, podríamos perdernos, y podría sentir, bueno, no estoy entendiendo nada. Ya de por sí a veces los textos nos cuesta comprenderlos, y si son absurdos, mucho peor. Al final de esta clase les he traído un video para que lo veamos y lo escuchemos respecto a un ejemplo de teatro del absurdo, para que veamos más o menos cómo son los diálogos. Hay muchas personas que cuestionaron esto que nunca les gustó, porque dijeron que en realidad no había un mensaje optimista, un mensaje positivo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el teatro del absurdo no busca soluciones, simple y sencillamente busca satirizar, busca utilizar el humor negro. Hay muchas personas que les gusta eso, pero hay unos que no, que sienten que puede resultar incluso hasta ofensivo en algunos casos. Ahora nos vamos a ir al libro, a la página 206. El cuadrito morado que está ahí es un ejemplo de la cantante calva de Ionesco. Y si se fijan, tenemos un diálogo. Tenemos al señor Smith y a la señora Smith. Entonces vamos a hacer una lectura dramatizada. William va a ser el señor Smith y Jade va a ser la señora Smith. Así que van a leerlos los que están en la casa. Si no alcanzan a escuchar perfectamente a sus compañeros, aunque ellos van a leer fuerte y claro, tutores, ustedes lleven la lectura también, ¿de acuerdo? En la página 206 estamos. Vale, adelante. Mira, aquí dice que Bobby Watson ha muerto. Oh, Dios mío, pobre. ¿Cuándo ha muerto? ¿Por qué puedes sacar a la sombra? Lo sabías muy bien. Murió. Sí. Murió hace años, hace 2 años. Recuerda que asistimos a su entierro hace año y medio. Claro está que lo recuerdo. Lo recordé enseguida.
Pero no comprendo por qué te has mostrado tan sorprendida al ver ese teatro. Por burlarme. Qué lástima, se conservaba tan bien. Era el cadáver más lindo de Gran Bretaña. No representaba la edad que tenía. Pobre Bobby. Llevaba 4 años muertos y estaba todavía caliente. Vale. ¿En qué parte está el absurdo ahí? Veamos. En todo está el absurdo, la verdad. Los compañeros que han leído aquí hasta les ha dado porque en algún momento creo que William se detuvo porque había dicho 2 años antes y después estaba diciendo año y medio. Entonces cuando uno lee puede generar ese encuentro así como que, pero ¿será que yo me estoy equivocando o estoy leyendo mal? Y él habla como que se murió el día que dijo. Después le dijo, Exactamente, justo. Desde ahí empieza lo absurdo, definitivamente. Porque le dice, mira, aquí dice que Bobby Watson ha muerto. y después ella pregunta. Oh, Dios mío, pobre. Ajá, y la otra se sorprende y le dice, ¿cuándo ha muerto? Y el otro le dice, ajá, exacto. ¿Por qué pones esa cara de asombro? Lo sabían muy bien. Murió hace 2 años. Recuerda que asistimos a su entierro hace 1 año y medio. O sea, o sea que pasaron velándolo medio año. ¿Qué pasó? No, 6. Ajá, 6 meses. Y después al final dice, pobre Bobby, llevaba 4 años muerto y estaba todavía caliente. Entonces, ese absurdo, que uno dice que tontería, porque en realidad es algo que no tiene mucha lógica o no tiene nada de lógica ni sentido, eso es el teatro del absurdo. Entonces ya tenemos una muestra aquí de la cantante Calva, que ya sus compañeros nos hicieron el favor de leer. Vamos con el otro. Este también fue bastante criticado. A algunos les gusta el teatro de la crueldad. Yo sé que Vaya, ajá, dice que ella sería de ese grupo, que le gusta el teatro de la crueldad. No, porque hay que identificarse en el caso de los que están en la casa, yo sé que también han de decir, no, a las personas que se consideran susceptibles, aunque las escenas grotescas o escenas fuertes no les gustan, entonces no. No le creas, señora, medio que hicieron una magnificencia sobre un animal muerto. y yo estaba. Vale, entonces, hay algunos ejemplos de lo que puede ser como referencia para ver qué tan susceptibles somos ante algunas imágenes o algunas escenas, o no. Vamos a ver, ¿cuál es la intención del teatro de la crueldad? Sacudir a los espectadores, o sea, impresionar a los espectadores, suprimiendo palabras, es decir, entre menos palabras se dijeran mejor. No quiere decir que fuera dar mudo, no, al contrario. Sí utilizaban palabras, pero entre menos se utilizarán mejor, porque ¿qué era más importante que las palabras? Los sonidos, los gestos y los movimientos. Y además de eso, eliminaron las disposiciones actuales del escenario y de los decorados. El teatro de la crueldad, como su mismo nombre nos lo indica, busca que las personas o que los receptores reciban un golpe emocional, o sea que en algún momento, alguna escena les cause sorpresa, admiración, dolor, tristeza, o incluso hay muchas personas que durante las representaciones del teatro de la crueldad se levantaban y abandonaban el escenario, porque volvemos a lo mismo, si alguien es muy susceptible y por ejemplo aparece una escena de un cadáver o una escena de una situación cruel en la que una persona esté haciéndole daño a otra, por ejemplo, se me ocurre, hay personas que no pueden soportarlo por varias razones, porque son susceptibles o porque tienen una idea, un conocimiento, una experiencia previa que también los impacta. Recuerden que nosotros en nuestra vida hemos tenido muchas situaciones diferentes y no todos son iguales. Entonces, alguien puede ver una escena que lo llegue a impactar y no aguantar o taparse los ojos. Que era un ejemplo que William decía, yo observo algo, una película de miedo, que es una analogía, y hay alguna cosa que yo siento que me voy a desmayar ahí, me tapo los ojos y no los veo. Y como ejemplo pueden ser que vayamos con las películas como Destino Final, que muestran Exacto, muertes, exactamente. Esas películas así son ese tipo de escenas que representan el teatro de la crueldad, que son escenas fuertes, que son escenas sangrientas, exactamente. Entonces, el iniciador o el creador del teatro de la crueldad fue un francés que se llama Antonin Artaud, que es este señor que está aquí.
Tenemos obras de él como Los Cenci, El teatro y su novio. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué importa más en el teatro de la crueldad? Importa más el golpe emocional que la trama. No importa mucho, inicio, nudo y desenlace, que dicen los personajes. Importa que el espectador se sienta conmovido, que el espectador se sienta sacudido en los sentimientos. Entre más cruel, entre más grotesca pueda ser la escena, y aquí sí incluso hay recursos que se utilizan, como los sonidos, por ejemplo. A veces, ya que estamos hablando o hacemos la analogía con las películas de miedo, estas películas de terror, a veces los sonidos juegan un papel muy importante. Exacto, porque a veces en la película todo se queda en silencio, pero silencio total, y de repente, boom, aparece un sonido súper fuerte, un grito o lo que sea, uno salta del asiento donde está. Entonces, estos efectos de sonido, esos gestos, estos movimientos, estas situaciones que los actores realizan, obviamente en el momento de la representación, es la que genera la sacudida emocional de las personas. Algunos que son fuertes y que dicen, no, a mí sí me gusta esta escena, yo sí. De hecho, nosotros tuvimos hace un par de años, bueno, hace como 2 años, vinieron a representar al cole una obra que tenía que ver con los feminicidios y con las desapariciones de niñas o de mujeres. Y había una escena en la que representaban los cadáveres, pero aparecían bolsas negras, o sea, bolsas negras así literal como se observan en las noticias, en la realidad. Entonces, esa se podría catalogar o considerar como una escena de teatro de la comunidad, no pura, porque no era una muestra del teatro de la crueldad como tal, pero es una escena, para alguien puede parecer grotesca. Y vuelvo a repetir, si alguien tiene una experiencia previa de una familiar, por ejemplo, que ha tenido una situación como esa, ¿qué va a pasar? Se va a conmover, puede terminar llorando o irse de ahí. ¿Por qué? Porque somos humanos y porque tenemos sentimientos y porque somos frágiles en algún momento. Así que el teatro de la crueldad definitivamente es una alternativa no para todos, fue un teatro que no todos aprobaron y pues Antonin Artaud fue al que se le ocurrió. Vale, y el último con el que vamos a terminar es el teatro estadounidense. Pero hemos estado hablando de Europa, sí, pero al final, en el siglo XX, el teatro evoluciona, el teatro tiene diferentes perspectivas o diferentes contextos en los países, y en Estados Unidos también se desarrolla el teatro. Entonces, el teatro estadounidense de mediados del siglo XX. ¿Qué hace? ¿Qué características tiene? Refleja las contradicciones ocultas de la sociedad de la Guerra Fría. Pero de la Guerra Fría ya hablamos al inicio, exactamente. Entonces no tenemos por qué volver a repetir todo lo que dijimos, pero sí saber que la Guerra Fría fue un insumo que ayudó, que sirvió para que el teatro estadounidense tuviera una inspiración. Estas contradicciones, esta inseguridad, este saber qué va a pasar, si va a haber un ataque nuclear, si nos vamos a ir en armas, si vamos a terminar en una guerra ya específica, con muertos, con situaciones desagradables como había pasado en la Guerra Mundial, por ejemplo, refleja la vida de seres inadaptados, marginados, frente a una sociedad hipócrita. Si se fijan, las temáticas son bastante similares. O sea que no hay una temática que resulte color rosa, optimista, sino que la mayoría es una tendencia a lo trágico, a sentirse inadaptados, a sentirse pobres, marginados. ¿Por qué? Porque el contexto tenía así a las personas. ¿Qué más? Afrentan la soledad, la fantasía y la desesperación. Para alguien la soledad puede ser uno de sus máximos temores. Alguien puede decir, a mí no me gusta estar solo, yo no puedo estar solo. De hecho, si estoy en mi casa, estoy solito o solita, yo pongo el tele, o pongo la radio, o pongo algo que yo escuche sonido, porque si yo me siento solo, siento que me voy a volver loco. Hay personas que tienen esa mentalidad. Entonces, en este caso, la soledad, la fantasía, la desesperación, el desasosiego, el hecho de no saber qué va a ser del futuro o qué va a ser de mí en el futuro. Y algunas de estas obras fueron llevadas al cine. Esta es una característica bastante interesante porque el teatro estadounidense, obviamente, estamos hablando del siglo XX, de los avances de las revoluciones industriales, entonces ya existían estas técnicas cinematográficas.
Ya existían estos aparatos, ya existían las camas, ya existían los diversos métodos, sí, métodos que ahora los vemos y son de bajo presupuesto, porque ya uno va a comprar una película del siglo XX con una actual, ¿sí? Hay tantos efectos o tantas cosas que nos pueden hacer cuestionar, pero varias de estas películas, o varias de estas obras se llevaron al cine y se convirtieron en películas. Representantes tenemos a tres: Tennessee Williams, Arthur Miller y Eugene Ionesco. En el caso de Eugene Ionesco, no vayan a confundir a Eugene Ionesco, porque Ionesco estaba allá en el absurdo. Ionesco es de estadounidense, aunque se llamen igual. Obras de Tennessee Williams: Un tranvía llamado Deseo y El Zoo de Cristal. De Arthur Miller, La muerte de un viajante. Las brujas de Salem. Me decían que de las brujas de Salem hay una película, realmente no sé, no sé porque no la he visto, pero podemos averiguar. Y de Eugene O'Neill tenemos a Electra le sienta bien el luto. Entonces, ¿en qué concluimos? Y con esto vamos terminando ya. Que el teatro estadounidense también refleja situaciones negativas. Una sociedad hipócrita, las personas que tienen que convivir entre ellos, y de hecho alguien podría decir, pero eso de la sociedad hipócrita se sigue manteniendo. ¿Será que consideramos que estamos en una sociedad hipócrita? Quizás sí. Alguien diría, no, quizás no. ¿De qué depende? Depende de la visión del mundo de cada uno. Y depende de qué o de cuál ha sido mi experiencia o de cuál ha sido mi contexto en ciertas áreas. Entonces, recuerden, la Guerra Fría fue el suceso, digamos, que más impacto generó o que más influyó para este tipo de teatro. Ahora les voy a poner el video para que lo vean. Voy a quitar esto, lo vamos a ver, ojalá que se escuche. Se los voy a acercar más a los compañeros acá. Pero un bombero es también un confesor. ¿Y bien? Discutíamos porque mi marido decía que cuando se oye llamar a la puerta es que siempre hay alguien. La cosa es plausible. Y yo decía que cada vez que llaman es que no hay nadie. Eso puede parecer extraño. Pero está demostrado, no mediante demostraciones teóricas, sino por hechos. Es falso, puesto que el bombero está aquí. Ha llamado, he abierto, estaba ahí. ¿Cuándo? Ahora mismo. Sí, pero solo fue después de haber oído llamar una cuarta vez que nos hemos encontrado a alguien. Y la cuarta vez no cuenta. Siempre. Solo cuentan las 3 primeras veces. Pero un bombero es también un confesor. ¿Y bien? Discutíamos porque mi marido decía que cuando se oye llamar a la puerta es que siempre hay alguien. La cosa es plausible. Y yo decía que cada vez que llaman es que no hay nadie. Eso puede parecer extraño. Pero está demostrado, no mediante demostraciones teóricas, sino por hechos. Es falso, puesto que el bombero está aquí. Ha llamado, he abierto, estaba ahí. ¿Cuándo? Ahora mismo. Sí, pero solo fue después de haber oído llamar una cuarta vez que nos hemos encontrado a alguien. Y la cuarta vez no cuenta. Siempre. Solo cuentan las 3 primeras veces. Señor capitán, permítame que le haga a mi vez algunas preguntas. Hágalas. Cuando he abierto, y yo lo he visto, ¿fue usted mismo quien llamó? Sí, era yo. ¿Estaba usted en la puerta? ¿Llamó para entrar? No lo niego. ¡Ah! ¿Lo ves? Yo tenía razón. Cuando se llama es porque hay alguien y no me puedes negar que el capitán sea alguien. Ciertamente no puedo, pero te repito que me refiero a las 3 primeras veces, puesto que la cuarta no cuenta. Ah. Y cuando llamaron la primera vez, ¿era usted? No, no era yo. Ah, ¿lo ven? Llamaron y no había nadie. ¿Ah? Puede que fuera otro. Hacía mucho tiempo que estaba usted en la puerta. 3/4 de hora. Y no vio a nadie. A nadie, se lo aseguro. ¿Y oyó usted cuando llamaban por segunda vez? Sí, y tampoco era yo. Y seguía sin haber nadie, ¿eh? ¡Victoria, yo tenía razón! No tan rápido. ¿Qué hacía usted en la puerta? Nada, estaba allí. Pensaba en un montón de cosas. ¿Y la tercera vez? ¿No fue usted quien llamó? Sí, fui yo. ¿Y al abrir no lo vieron? Bueno, es que me escondí. Una broma. No se ría, señor capitán. El asunto es demasiado triste.
En resumidas cuentas, seguimos sin saber si cuando llaman a la puerta hay o no hay nadie. No, nunca hay nadie. Sí, siempre hay alguien. Voy a hacer que se pongan de acuerdo. Los dos tienen un poco de razón. Cuando llaman a la puerta, a veces hay alguien y otras veces no hay nadie. Eso me parece lógico. Yo también lo creo. Las cosas son sencillas en realidad. Abrácense. Ya nos hemos abrazado antes. Vaya, muy bien. Ahí teníamos entonces una muestra de la cantante calva. Y bueno, con eso terminamos la clase porque igual ya va a ser hora de su almuerzo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. El apoyo del libro de texto para este tema, por si lo quieren anotar, es la página 204, 205 y 206. Si se fijan, esta es una imagen de una representación teatral también del siglo XX. Observamos que hay recursos o que hay utilería que puede parecer un tanto extraña, pero vuelvo a repetir, es parte de las características que los tipos de teatro que se desarrollan en este siglo tienen, ¿verdad? Acuérdense, teatro épico, teatro del absurdo, teatro de la crueldad y teatro estadounidense de mediados de siglo. Hay que retomar, tienen que estudiar, de hecho, para el examen, cuando ya sea el momento, retomar las características y fijarse también quiénes son los representantes y las obras. ¿Por qué? Porque cada tipo de teatro tiene su exponente. Así que anoten las páginas del libro. Bueno, ustedes han estado trabajando en ellas, los que están acá, y los que están en su casa igual pueden anotarlo para saber que para el examen tienen que estudiar de esas páginas, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a despedir ya, nos quedamos hasta acá. Los chicos que están en casa, les agradezco por su asistencia. Solo déjenme tomarla en estos minutos que nos quedan. Axel, Kevin, aquí está. Emanuel. Hola, dime. Señor, disculpe, no sé si podría poner solo un momento lo del teatro estadounidense. Es Claro. que no lo copié completo, por favor. Ahorita te lo coloco. Vaya, hijo, ahí está. Sí, ya, gracias. Vaya, perfecto. Bueno. Vaya, Emilia, luego tenemos a Annelise, luego tenemos a Diego, está Roxana, está Wilmer, está Lucía, y a los estudiantes que están de manera presencial, también les colocamos la asistencia. Bueno, entonces ahora sí, hijos, nos quedamos hasta acá. Les agradezco mucho por haberse conectado a la clase. Feliz provecho para todos. Cuídense y hasta mañana. Primero Dios. Adiós, señor. Adiós, señor. Gracias, Provecho. nos vemos. Hasta luego, hijos. Cuídense todos y buen provecho. Gracias, hijo. Hasta luego.